La inflación de enero en Argentina cayó a su nivel más bajo de toda la era Milei, el 2,2%, y el peronismo protesta enfurruñado de que esas cifras están manipuladas. Veámoslo. La inflación de Argentina alcanzó en enero su nivel más bajo en toda la era Milei, que a su vez es el nivel más bajo desde mediados de 2020, y si exceptuamos el periodo de la pandemia, donde los precios aumentaban a un ritmo artificialmente más lento, se trata del menor ritmo inflacionario desde mediados de 2018. Más en particular, el IPC del mes de enero se incrementó en un 2,2% frente al IPC de diciembre. Recordemos que en el último mes completo del peronismo, noviembre de 2023, la inflación se estaba acelerando a un ritmo intermensual del 12,8%. En consecuencia, en poco más de un año, la tasa de inflación intermensual ha bajado del 12,8% al 2,2%. Un 2,2% que además se explica en gran medida por el ritmo de depreciación oficial del peso frente al dólar, el famoso crawling peg, que en enero todavía estaba en el 2%. Y en términos de inflación interanual, las cifras también resultan cada vez más espectaculares. La inflación interanual en enero fue del 84,5%, que sigue siendo muchísimo, desde luego, pero es que en el último mes completo del peronismo en el poder, noviembre de 2023, la inflación interanual se ubicó en el 160,9% y creciendo. Es decir, que en poco más de un año, Javier Milei ha reducido la tasa de inflación interanual a casi la mitad, y de hecho, durante los próximos meses veremos cómo esta tasa de inflación interanual aún se desploma más rápido hasta el entorno del 40 o incluso del 20%. No solo eso, el precio promedio de la llamada canasta básica, a saber, y si tomamos la definición del INDEC, el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia, los precios de la canasta básica solo se incrementaron en enero un 0,9%, la menor tasa desde el año 2016. El éxito de las políticas desinflacionarias de Javier Milei, por tanto, es incuestionable. Milei recibió un país al borde de la hiperinflación y no solo ha evitado la hiperinflación, sino que ha reducido las tasas de inflación intermensuales, interanuales, de la inflación núcleo, de la inflación de la canasta básica, muy por debajo de los niveles que dejaron los peronistas. No solo de los niveles que dejaron los peronistas, sino incluso de cualquier otra tasa de inflación que tuvieron los peronistas durante la pasada legislatura. Y claro, este éxito tan incontestable de las políticas desinflacionarias de Javier Milei genera una fortísima disonancia cognitiva entre los peronistas. Ellos estaban acelerando la inflación cada vez más, decían asimismo que la inflación era un fenómeno multicausal y que no era responsabilidad de sus políticas económicas. Llega Javier Milei con el mensaje de que la inflación es un fenómeno fundamentalmente monetario y fiscal, podríamos decir, aplica políticas de saneamiento monetario y fiscal y consigue domar la tasa de inflación. Pues tras esto, o dejas de ser peronista, o al menos dejas de creerte el mensaje sobre la inflación del peronismo, o buscas seguir huyendo hacia adelante. Es decir, buscas excusas cada vez más ridículas para tratar de seguir defendiendo tu posición cada vez menos defendible. Y el último y desesperado intento del peronismo en este sentido es fundamentalmente negar que las estadísticas del INDEC sean correctas. A pesar de que el actual director del INDEC lo nombró el gobierno peronista, Javier Milei no lo sustituyó precisamente para que no se le pudiera acusar de estar manipulando las cifras. A pesar de ello, el peronismo insiste en que la medición de la inflación en Argentina no es correcta.
Claro, si subía cada vez más cuando tú gobernabas y cae aceleradamente cuando tú dejas de gobernar, pues la excusa más sencilla es decir que no se está midiendo bien, que la inflación en realidad es más alta de lo que dicen las estadísticas oficiales. Por supuesto, no se les ocurre decir que si la inflación es más alta de lo que dicen las estadísticas oficiales ahora, también sería probablemente más alta de lo que decían las estadísticas oficiales cuando ellos gobernaban. Eso da igual. Lo que importa es salvar la papeleta en este momento. Y salvar la papeleta en este momento consiste en negar que las políticas desinflacionarias de Javier Milei hayan tenido el éxito que aparentemente están teniendo. ¿Y cómo argumentan que el INDEC está midiendo mal la inflación real que hay en Argentina? Bueno, recordemos que el IPC en Argentina y en cualquier otro país es un índice de precios al consumo, es decir, lo que se hace para calcular la inflación de un país es una media ponderada de las fluctuaciones de los distintos precios de una economía. Y obviamente el resultado de esa media ponderada dependerá mucho de las ponderaciones que le demos a cada uno de los precios de la economía. Si le damos mucha ponderación a precios que suben muy poco y le damos muy poca ponderación a precios que suben mucho, entonces la media ponderada de la variación de los precios subirá muy poco, aunque pueda haber muchos precios que estén subiendo mucho. En teoría, las ponderaciones del IPC, tanto en Argentina, ya digo, como en cualquier otra parte del mundo, deberían reflejar de alguna manera las pautas de gasto promedio de la población, una especie de cesta de la compra del consumidor representativo del país. Y lo que están argumentando los peronistas es que con toda la inflación que se ha vivido durante el último año y con todos los cambios en los precios regulados que ha aprobado, por fortuna, el gobierno de Javier Milei, las ponderaciones del IPC que estaban en vigor antes de Milei ya no sirven en estos momentos, y que si actualizáramos esas ponderaciones de los distintos precios que integran el IPC, entonces la inflación de Milei sería más elevada de lo que dicen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la diputada peronista y doctora en economía Julia Estrada ha escrito en Twitter: recién se publicó la inflación de enero de 2025 que dio 2,2%, número similar a lo que estimaban las consultoras del REM, 2,3%. Pero la inflación acumulada que publica el INDEC no es representativa de los consumos de los hogares argentinos. Como ya publiqué, la canasta que utiliza el INDEC se basa en la encuesta de hogares del bienio 2004-2005, con la actualización híbrida posterior. Si utilizamos la canasta más actual, la inflación acumulada del gobierno de Milei asciende a 205,8%, 26,5 puntos porcentuales más que la que estima el INDEC. Démonos cuenta de que en este comentario estamos pasando de hablar de la inflación intermensual, el 2,2% en enero, a la inflación acumulada durante todo el mandato de Milei. Ni siquiera estamos hablando de la inflación interanual en enero, sino de la inflación acumulada durante los 14 meses de gobierno de Javier Milei. Pero bueno, la crítica básica se entiende. Si actualizáramos las ponderaciones de la cesta de la compra a los patrones de gasto actuales, los precios para los consumidores representativos de Argentina habrían subido más de lo que señala el INDEC. Y claro, esta podría parecer una crítica muy potente. Argentina no está experimentando una contundente desinflación. Todo ello es una manipulación estadística. Si tuviéramos en cuenta las ponderaciones reales, en verdad la inflación no ha bajado. El problema es que si acudimos al gráfico que adjunta Julia Estrada para validar su punto, gráfico en el que podemos observar la inflación acumulada con las ponderaciones actuales y la inflación acumulada si se actualizaran las ponderaciones, si hacemos esto, lo que veremos es que en general las diferencias mensuales de inflación no son tan significativas. Por ejemplo, en diciembre del año 2023, un mes cuya inflación es polémica de asignar por entero al gobierno de Javier Milei, porque casi la mitad de mes gobernó todavía el peronismo, y además
la inflación de ese mes se debe a la devaluación del peso que tuvo que aprobar Javier Milei por la brecha cambiaria que le legó el peronismo, pero en cualquier caso, si vamos a la inflación del mes de diciembre de 2023, que fue la más elevada de todo el periodo Milei, veremos que fue del 25,5%, y si hubiésemos actualizado las ponderaciones, habría sido en este caso un poco más baja, del 24,7%. Pero en todo caso, lo que se observa es que las diferencias no son monstruosas. Desde luego, a poco que se vayan acumulando diferencias de algunas décimas o incluso de algún punto mes a mes, en el agregado de los 14 meses de gobierno de Javier Milei sí puede haber una diferencia de los 26,5 puntos porcentuales que menciona Julia Estrada. Pero desde mi punto de vista, este no es el resultado relevante. El resultado relevante es plantearse si con el IPC actualizado por las nuevas ponderaciones que están proponiendo los peronistas, también se observa o no se observa una clara tendencia desinflacionaria dentro de la economía argentina. Pues bien, en este gráfico, que no sé por qué motivo los peronistas no ofrecen, a pesar de que es un gráfico que se puede obtener a partir de los nuevos datos de IPC que ellos nos proponen, en este gráfico he estimado cuál sería la inflación intermensual con las nuevas ponderaciones del IPC que los peronistas consideran que son las correctas. Y como vemos, el perfil de desinflación dentro de la economía argentina es exactamente el mismo que con las antiguas ponderaciones. Es verdad que la inflación intermensual no coincide todos los meses, pero la desviación es muy escasa y la tendencia a largo plazo es exactamente la misma. De hecho, en enero, la inflación intermensual con las ponderaciones que defienden los peronistas fue del 2,38%, mientras que la inflación con las ponderaciones actualmente en vigor dentro del INDEC fue del 2,23%, una diferencia de 15 décimas. ¿Pretendes negar el éxito de la política desinflacionaria de Javier Milei por el hecho de que la inflación intermensual haya pasado del 12,8%, en la que lo dejó el peronismo, al 2,38% en lugar de al 2,23%? Tan bajo es el nivel de los argumentos, tanta es la desesperación de los peronistas por el hecho de que los ciudadanos descubran ahora, se den cuenta ahora, de que el peronismo ha estado durante décadas destruyendo el país. Incluso con los números del peronismo, el éxito desinflacionario de Javier Milei es incuestionable.